Con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Asistimos a una mañana, un arranque, Wall Street va a volver al mercado, pero más allá de este tiempo real, quería preguntarte en un momento de estas grandes tensiones geopolíticas a punto de cumplirse el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y en medio de todas esas tensiones y también el balance que van presentando las compañías y los mensajes de las grandes instituciones monetarias, quería preguntarte cómo estás viendo el momento en este momento del mercado. Bueno, pues la verdad que un momento de bastantes dudas, ¿no? Al medio plazo, porque al final, por un lado, tenemos una contracción monetaria muy importante, ¿no? Con un drenaje de liquidez del sistema por parte de los bancos centrales enorme y el impulso de crédito que ha durado prácticamente 12 años, ¿no? Desde que salimos de la gran crisis subprime del 2008 hasta el 2022 hemos tenido unos bancos centrales pro mercado, pro inyección monetaria, pro expansión monetaria y lógicamente inundando de liquidez el sistema, y ahora estamos en la contra, ¿no? En reducción de balance, en drenaje, en subidas de tipos de interés, y eso tiene que tener su efecto sobre la economía a medio plazo, ¿no? Se está postergando la entrada en recesión, probablemente por el ahorro acumulado durante todos estos años, ¿no? Y se está, a pesar de la ralentización, está costando que el consumidor pare, ¿no? Y lo estamos viendo en el sector servicios, pero sí que es verdad que con unos tipos de interés al alza y con unos discursos de los bancos centrales que siguen siendo hawkish, ¿no? Y las últimas semanas o los últimos días lo hemos visto por parte de la Reserva Federal, como varios miembros han alertado de que sus políticas monetarias no están teniendo el efecto deseado, sobre todo en el sector servicios, y que el pleno empleo junto con un sector servicios muy robusto les hace pensar que hay que seguir con un discurso duro, pues eso nos augura que muy probablemente a lo largo del año sigamos ahondando en la ralentización y probablemente vayamos hacia un parón mayor, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con ese discurso mucho más duro, ¿no? Y bueno, pues ese retraso o un soft landing o una ralentización económica no abrupta, pues ha permitido un fuerte rebote en el último trimestre, pero estamos viendo como la bolsa americana en la zona del 4.150, 4.200, pues tiene un muro, ¿no? Un muro que intenta pasar y no puede, y rápido sale papel, y eso es un síntoma de debilidad desde mi punto de vista, ¿no? Así que bueno, yo creo que os oía antes, ¿no? Que hay muchos estrategas hablando de que el potencial que probablemente estuviera en la bolsa europea se ha minimizado, ¿no? Con este fuerte rebote, y nosotros en la bolsa americana desde luego seríamos más cautos, ¿no? Así que bueno, pues probablemente este año sea otro año en el que los recortes haya que aprovechar para subirse a la bolsa europea, y yo sería muy cauto todavía con sector tecnológico y sectores de crecimiento porque creo que las políticas monetarias van a perdurar hawkish durante más tiempo del que el mercado prevé, y que el pivot point está más lejos de lo que pensamos. Estabas ya poniendo la mirada en esa estrategia a seguir a la parte como parte inversora a la hora de mirar a los sectores, y quería por poner esos nombres, por situarnos en esa búsqueda de buscar oportunidades. Decías como cada vez más hay menos expectativas de que ese rebote en las plazas europeas se mantenga. A la hora de dibujar esa cartera, esos sectores o protagonistas incluso con nombre propio, ¿hacia dónde apuntáis? Bueno, nosotros seguimos con una estrategia desde hace muchos meses muy parecida. Banca, seguros, es un sector que tiene el ciclo a favor. Hemos estado 12 años con el ciclo en contra y ha habido un rebote muy fuerte en la banca, pero si uno tira la serie hacia atrás, ¿no? Y pone en perspectiva la situación de las entidades bancarias a nivel mundial y lógicamente llevamos un rebote, pues que muchos de ellos han doblado, ¿no? Y muchos de ellos han cerrado el gap, pues de estar en 0,5, 0,6 valor en libros, se están acercando a poco hacia una vez valor en libros, que es una valoración mucho más razonable, ¿no? Pero si uno mira los gráficos en perspectiva y una perspectiva de medio y largo plazo, seguimos cómodos en esas posiciones, ¿no? Porque pensamos que el entorno pues es un punto de inflexión de 12 años, y esos puntos de inflexión de 12 años otorgan un nuevo viento de cola para el sector, con una política monetaria mucho más normalizada y con balances mucho más sanos, y sobre todo con una estructura de costes que estaba estructurada para un entorno de tipos cero o negativos, ¿no? Y cuando vienen los vientos de cola, pues las entidades ahora son mucho más eficientes que en el pasado, ¿no? Entonces estamos viendo una explosión en las cuentas de resultados. Hoy publicaba HSBC, que es uno de los bancos
que iba con más retraso por problemas internos y reestructuraciones internas y desinversiones en activos, y el año pasado no tuvo un buen año. Incluso uno de los bancos que más retrasado iba, pues ha publicado unos resultados muy sólidos y con un fuerte crecimiento, ¿no? Entonces pensamos que esos vientos de cola pues hay que seguir jugándolos, ¿no? Seguimos largos de sector turismo, pensamos que este año va a ser el de la normalización, no esperamos volver a precios de cotización pre-COVID, ni mucho menos, porque ha habido un daño estructural al sistema, pero sí esperamos una regresión a las medias, ¿no? El poder ver un IAG, por ejemplo, que ha llegado a hacer 5,40 pre-COVID y que se fue hasta €1 en lo más duro de la crisis y que lo veamos en 2,5 o 3 euros, pues nos parece razonable, ¿no? Entonces seguimos largos del sector turismo, seguimos largo de industria. Es un año en el que, aunque sea un poco contra natura, se está reindustrializando Europa y está habiendo un montón de inversión en bienes de equipos y bienes de capital, y seguimos largos del sector industrial. Pensamos que el CAPEX de las empresas, pues volviendo a traer procesos productivos a Europa y reindustrializando Europa para no depender pues de las cadenas logísticas y de todo lo que sufrieron con el COVID, pues eso está haciendo que el CAPEX se impulse en todo lo que es bienes de equipos, y seguimos largos de ese tipo de industria, y ahí es un poco donde nos estamos centrando, ¿no? Y luego en la parte de energía seguimos largos de petroleras. Pensamos que están dando una oportunidad, a pesar de que lógicamente el crudo no está en sus niveles máximos, pero sí pensamos que va a ser difícil que caiga de $70 por barril, y en estos entornos las compañías de energía son grandes generadores de flujo de caja y están baratas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ese es un poco el foco donde tenemos puesto nuestra cartera y donde nos sentimos cómodos, desde luego. Apuntabas a ese sector energético, esa preferencia por las petroleras. Hoy vamos a conocer los resultados de Enagas. Es verdad que es una compañía de transporte de gas natural, pero bueno, va a servir de antesala dentro de lo que es más allá de la infraestructura. Ese sector energético, miércoles turno de Iberdrola, más adelante Acciona, energías renovables, y mirando a ese sector energético en la bolsa española también, sobre todo las que son las energéticas, las generadores de esa electricidad, que también tienen que afrontar ese impuesto a la banca. Pero en cuanto a ese sector utility, y bueno, ¿cuál es vuestro posicionamiento y cuál dirías, cuáles son tus títulos favoritos mirando al mercado español? Bueno, yo creo que estamos en un momento de dudas, ¿no?, para el sector eléctrico. Es un momento en el que al final la clave para estas compañías es su pipeline futuro de renovables, ¿no? Al final el negocio que ya tienen pues es fácil de valorar. Lo difícil de valorar es la expectativa futura de beneficios que van a generar con el pipeline de renovables. Por un lado tenemos un superciclo de capital. ¿Qué significa eso? Pues tenemos un momento de inversión masiva por parte del sector, con un apoyo enorme tanto de instituciones políticas como financieras para financiar toda la parte de energías renovables, para tratar de minimizar la dependencia que tenemos de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y hay un interés político y gubernamental porque eso sea así y se acelere, ¿no? Y lo hemos visto como pues se han incluso implementado medidas para acelerar todo el tema de los permisos medioambientales y para tratar de acelerar esos pipelines, ¿no? Y esos pipelines a futuro están ahí. Pero lo que hay es un momento de incertidumbre de, uno, a qué precios de pool se van a poder vender o a qué PPAs se van a poder cerrar a medio plazo. Sí que es verdad que a corto plazo hemos tenido un desplome del precio del pool eléctrico, pero los forward de más largo plazo pues están algo más altos y se están cerrando pues a niveles más razonables, ¿no? Pero hay una incertidumbre sobre qué precio de pool se cerrarán esos pipelines, y por otro lado hay un encarecimiento enorme de los costes de financiación por la situación de la política monetaria, con lo cual en ese momento de incertidumbre de que no sabes o estás implementando un coste de financiación más caro, junto con un precio del pool que es incierto a cuánto vas a vender tu energía a futuro y cómo vas a cerrar, y sobre todo las empresas pues tienen sus riesgos de pillarse, ¿no?, con cierres energéticos. Lo sufrieron mucho en 2022, ha habido un desplome y es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Pues eso, junto con ciertos retrasos en suministros y en instalación de proyectos, pues ha hecho que haya incertidumbre sobre la cartera futura de inversiones, ¿no?, de todo el sector de renovables. Probablemente sea una oportunidad de subirse a un sector que el año pasado estuvo cotizando mucho más caro, ¿no?, y ha corregido con dureza, y en las incertidumbres es donde se debe construir, pero probablemente esa incertidumbre perdure, ¿no?, y sobre todo la parte de costes financieros, ¿no?, y eso hace pues que el apetito por el sector esté siendo menor. Nosotros creemos que de posicionarse dentro del sector español, a nosotros lo que más nos gusta es Solaria, porque pensamos que en algún momento
puede haber una operación de M&A al ser una compañía familiar y tener un pipeline enorme y una compañía pues que muy exitosa que pensamos que puede tener un potencial o ser un candidato potencial a ser comprado por algún player que quiera coger una cartera muy interesante y con potencial de desarrollo. Y luego en el de las incumbentes o en el de las eléctricas más asentadas, Iberdrola nos parece que es una compañía muy bien gestionada, muy bien diversificada, con un pipeline enorme en países, con una seguridad jurídica y normativa muy fuerte, y es donde más cómodos nos sentimos, ¿no? Con una retribución al accionista enorme, y es un poco los dos nombres propios que dentro de un sector que no está en sus horas más bollantes y no está en tendencia, más interesantes nos parecen. Antes de terminar, quería preguntarte, José, porque HSBC estaba señalando cómo ha presentado esos resultados y está considerando un dividendo especial por esos resultados, esas ganancias que baten expectativas. Es verdad, estamos hablando del banco británico, pero estamos viendo esa política de remuneración de los grandes bancos en Europa, aquí en nuestro país también, cuando venimos también de esas advertencias que se han ido haciendo llegar desde el Banco Central Europeo sobre que tal vez no se está siendo demasiado prudente, sobre todo ante las incertidumbres. Es verdad que ahora ha mejorado un poco la expectativa económica frente a lo que pasaba hace unos meses, esas expectativas, pero el llamamiento a la cautela y en medio de esos riesgos que no se disipan, se mantienen. ¿Cómo crees que hay que tomarse esa política de dividendos? ¿Consideras, cuál es el análisis que está realizando en medio de esos llamamientos a la cautela? ¿Hasta qué punto está siendo o no cauto el sector bancario en medio de tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que es lógico que tanto la EBA, ¿no?, la Agencia Bancaria Europea, como el Banco Central Europeo hagan su papel y llamen a la cautela y que sean advertir a las entidades que prevean pues una ralentización y lo que puede suceder en sus balances. Pero luego, cuando hablas con las entidades, pues ves que tienen criterios muy prudentes. Yo creo que se aprendió mucho en 2008 y al final no hay como una gran crisis para saber lo que no se debe hacer para que no te vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto en todas las entidades a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que mirar en el tema del dividendo es de dónde venimos, ¿no? Al final no nos olvidemos que hemos pasado una pandemia en 2020, que en 2020 se prohibió a las entidades pagar retribución a sus accionistas por prudencia, ¿no? Una vez más, los reguladores dictaron prudencia y dijeron, oye, prohibido sacar caja del balance porque no sabemos el impacto que vamos a tener aquí, ¿no? Se hicieron provisiones enormes por parte de las entidades en la parte del COVID, ¿no?, para todos los pues ayudas, créditos ICO, moratorias, etc., que pues probablemente irán entrando ahora en mora a partir de estos trimestres, ¿no?, y vayan empezando a caer empresas. Pero aún así hay unos excesos de capital retenidos por parte de las entidades por ese no pago de dividendos enormes. Y al mismo tiempo estamos viendo una entrada masiva de ingresos por el repricing de todo el tema de créditos, por la mejora del Euribor y por la normalización monetaria, con lo cual, si tú tienes un exceso de capital en tu balance y te está entrando muchísimo flujo de efectivo por la nueva situación de tipos de curva y de tu negocio bancario, pues lo lógico es que retribuyas al accionista por esos excesos de capital, porque estás en una situación mucho mejor de lo que lo estabas antes del COVID, ¿no? Porque por uno, los tipos de interés están en otra situación y los bancos centrales están con otras curvas, con lo cual el negocio bancario se facilita. Y dos, tienes excesos de capital acumulado, con lo cual es lógico que haya una remuneración al accionista brutal en un entorno pues de normalización del negocio bancario, ¿no? Yo cuando hablo con las entidades, desde luego, los criterios de prudencia y todos los criterios de provisiones y todos los criterios de ir cubriendo riesgos muchas veces van en exceso, ¿no? Porque, como digo, no hay como pasar una crisis de 2008 para el sector bancario para saber lo que sucede, ¿no? Y al final, pues yo creo que ahora las entidades lo que pecan es de lo contrario, ¿no? Pecan de exceso, de sobreprotección, incluso todo el tema de las moratorias o de las ayudas ICO están en muchos casos provisionadas más de lo que lo exige la norma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las entidades están preparadas y que esa salida de capital es lógico que el regulador haga su llamamiento, pero también es lógico que con los excesos de capital se hagan dividendos extraordinarios, como se está viendo en muchas entidades, porque están en un momento dulce, ¿no?, en el sector bancario.
Pues José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Asset Managers, ha sido como siempre un verdadero placer este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igualmente a todos, un saludo. Y nosotros en este punto tenemos que hacernos eco de una